Segunda lección de Mariología. Invoquemos al Espíritu Santo, querido hermano y hermana, por intercesión de María, para que el Padre nos envíe el Espíritu Santo. Divino Padre eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía a mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, pertenece siempre en mi corazón, permanece siempre en mi corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Espíritu Santo, eterno amor. Amén. Muy bien, en la introducción de la primera lección habíamos hecho algunas reseñas sobre el Concilio Vaticano II con referencia a la Mariología y a los primeros siglos del cristianismo. Un poco también la reflexión mariana de la fe de la Iglesia. La Mariología como disciplina de la teología, qué cosa es la Mariología, y ahora veamos en un cuarto elemento de la introducción los principios secundarios de la Mariología, pues en toda esta historia de la salvación. Hay 4 principios: el principio de singularidad, el principio de conveniencia, el principio de eminencia y el principio de semejanza. El principio de singularidad, el primero, es que dado que María es por designio divino una criatura del todo singular y única, ella como tal ha recibido unas gracias y unos privilegios que están fuera de la ley común y que ninguna otra criatura puede convenir. Lo afirma Santo Tomás de Aquino, lo enuncia en la tercera sentencia de la Suma Teológica en la cuestión 27, y San Anselmo también hace referencia a esta verdad de los privilegios singulares que recibe la Santísima Virgen María fuera de toda la ley común, de todas las gracias que todos recibimos como cristianos. Eso es la singularidad, es un principio que María es singularmente hecha una propiamente criatura del todo singular y única. No hay dos Virgen María, es una sola. El principio de conveniencia. Dios ha concedido a María todos los privilegios y las gracias que son convenientes a su excelsa maternidad, esa maternidad divina, y a esa misión de medianera que señala el Vaticano II. El fundamento de este principio de conveniencia podemos encontrarlo en la tesis de Santo Tomás de Aquino de la Suma Teológica, en la misma cuestión 27, que dice: cuando Dios elige a alguno para algún oficio, lo prepara y lo dispone de forma que se haga idóneo para ese mismo designio, para esa misma misión. Roschini, de El Diccionario Mariano, editado en el 64, expone que se puede distinguir también entre la conveniencia de un privilegio ya concedido y la conveniencia de un privilegio que se puede conceder. Así, en María, todas las gracias que constan por la fe, que han sido concedidas a ella, la Santísima Virgen María, por el mero hecho de haber sido concedidas,
por lo tanto son convenientes a su excelsa dignidad. La dignidad de María sobrepasa a todas las dignidades humanas. Antes que Dios, un poquito casi como llegando a Dios, es María. Todas las gracias concedidas a María por el hecho de haber sido concedidas son convenientes a su excelsa dignidad, dice pues el diccionario mariano de Rochini. Y totalmente diferente es utilizar el principio, este principio de conveniencia para establecer un privilegio. En este caso se debe tratar de verdadera y real conveniencia en María de haber obtenido todas las gracias y privilegios que ella obtuvo, es decir, de conveniencia de parte de Dios y no de conveniencia de parte nuestra. Esto significa mucho. Convenía para Dios, no tanto para nosotros, dice esta reflexión. Este principio entonces debe encontrar una utilización propiamente entendible, porque la conveniencia en María es verdadera y real, pero la conveniencia de parte de Dios, no de parte nuestra. Nosotros podemos tenerla o no tenerla. Recuerden que nosotros decíamos que los seres humanos somos contingentes en relación a Dios. ¿Qué quiere decir que somos contingentes? Que nosotros podríamos existir o no podríamos existir y sin embargo no depende de nuestra existencia o no existencia la felicidad total de Dios. Dios no nos necesita. Él es el que necesita crearse algunas condiciones para poder hacerse presente aquí en la tierra como uno de nosotros. Les explico esto. Fíjense bien que Dios, Espíritu purísimo, infinitamente santo y eterno, Él no puede venir a morar a un vientre materno, porque así esa es la realidad de su concepción, de su encarnación más bien, de su unión hipostática con la naturaleza humana. Él era demasiado puro, es demasiado puro y grande y purísimo y santo, que él tenía que preparar condiciones que convinieran a su dignidad divina. Por eso Dios preparó de una manera excepcional el vientre virginal de la Santísima María, nuestra Madre, y toda ella, toda su persona, cuerpo y alma, fue consagrada, por lo tanto, con todos estos privilegios de conveniencia, de singularidad, por su papel eminente que iba a jugar en el plan salvífico de Dios, en primer lugar en la encarnación del Verbo de Dios y en la unión hipostática de la divinidad con la humanidad que se da pues propiamente en el vientre de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Por eso es entonces este principio de conveniencia es en primer lugar porque conviene de parte de Dios. Dios es el que necesita un tabernáculo purísimo para poder venir a morar. Un Dios tan infinito, tan inmenso, tan grande, tan santo, tan puro, tan eterno y todopoderoso, no podía venir a contaminarse en cualquier vientre de cualquier mujer. Él tenía que prepararse un tabernáculo a la altura de su dignidad. Por eso es que es grande la dignidad de María, porque Dios la preparó para un ministerio, digámoslo así, que es profundamente sagrado. Entonces, en ese sentido, pues ahí se entiende la conveniencia de los privilegios y las gracias concedidos pues a la excelsa maternidad divina de la Santísima Virgen María y a su misión de medianera. Un tercer principio, el principio de eminencia. María posee toda gracia y todo don concedido a las demás criaturas.
Se deriva de todo lo anterior, lo que dijimos anteriormente de conveniencia. Entonces, esa posesión en María es o en la misma forma de todos aquellos compatibles con su sexo y con su condición, como por ejemplo la gracia santificante, las virtudes y los dones del Espíritu Santo, de una manera eminente. También todos aquellos privilegios y aquellas gracias que son incompatibles con su sexo y con su condición, por ejemplo, el carácter que tiene el sacramento del sacerdocio. Porque ese carácter sacerdotal María no lo poseyó por ser mujer, sin embargo tuvo de un modo eminente lo que confiere ese carácter sacramental sacerdotal. Ella lo tuvo sin ser ella haber sido hecha o consagrada sacerdotisa, digámoslo así, porque el carácter sacramental del sacerdocio es el poder que tiene sobre el cuerpo de Cristo, que la Santísima Virgen María también lo tuvo ese poder sobre el cuerpo de Cristo, y no solamente cuando estuvo en su vientre, porque ella fue la depositaria del desarrollo corporal de la segunda persona de la Santísima Trinidad en su vientre. Ella lo tuvo en sus manos, ella también lo alimentó, como dice el Evangelio, dichoso el vientre que te trajo y los pechos que te amamantaron. ¿Recuerdan ese texto? Entonces, en ese sentido, la Santísima Virgen María, aunque no recibió por su condición de mujer aquellos dones y virtudes que son incompatibles con su sexo, por ejemplo, el carácter sacramental del sacerdocio, sin embargo, ella poseyó de modo inminente todo lo que confiere ese carácter sacramental, que fue el poder sobre el cuerpo de Cristo, de una manera así tal cual como los sacerdotes, y de modo equivalente. Entonces, así consta que el nacimiento de María estuviera acompañado por signos portentosos, y no obstante fue vaticinado por los profetas del Antiguo Testamento. Esto significa entonces que la Santísima Virgen María poseyó de un modo equivalente incluso el carácter sacramental del orden sacerdotal, pero ella no fue constituida sacerdote, porque ella recibió de una manera distinta los frutos del carácter sacramental. Recuerden que por el carácter sacramental del sacerdocio, el sacerdote en la Santa Eucaristía puede hacer presente el cuerpo de Cristo. Sin embargo, ella hizo presente en el mundo el cuerpo de Cristo sin ser sacerdote. Por lo tanto, ella recibió de alguna manera los frutos que confieren ese carácter sacramental. Por lo tanto, equivale también a decir que, aunque no consta que el nacimiento de la Santísima Virgen María pudo haber estado acompañado de signos portentosos, sin embargo, los profetas del Antiguo Testamento lo vaticinan cuando dice una virgen concebirá. La virginidad tenemos que entenderla en este principio de eminencia como no solamente la virginidad corporal, sino también, y de una manera eminentísima, la virginidad espiritual de toda su vida, de todo su ser, de toda su obediencia, de toda su fe. Toda su fe fue virginal, toda su obediencia, toda su vida terrenal fue virginal, no solamente en la parte física, sino en la parte espiritual. Veremos eso en la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. Ampliaremos más este criterio y este concepto. Otro y el último principio secundario de la Mariología, que es el principio de la semejanza. Hemos visto la singularidad de María, hemos visto la conveniencia de todos los privilegios a María, hemos visto la eminencia
que tiene todas las gracias que María ha recibido, ella recibió juntas todas las gracias que reciben todos los seres humanos, todas las gracias que reciben todos los santos. Ella lo recibió todos esos juntos, todos los recibió juntos para ella. Y no solo para ella, pues para colaborar en la obra redentora soteriológica de Cristo Jesús, en el plan salvífico de Dios. Entonces, el principio de semejanza. María posee de forma análoga, conforme a su estado y condición, los diversos privilegios de la humanidad de Cristo. Fíjense que principio de semejanza, todo lo que recibe ella, porque lo recibe incluso anticipadamente, todo lo recibe de una forma análoga, dice la teología. Esto significa de una manera comparable. La analogía es la comparación. Ustedes saben, en la gramática eso significa analogía, es una comparación. Entonces María posee de una manera equitativa, igual, comparativa, conforme a su estado y conforme a su condición, todos esos privilegios de la humanidad de Jesucristo. Y esta analogía que se aplica es la de atribución, en la que el analogado principal, que es Cristo, el analogado o la fuente de la analogía, la fuente de la comparación es Cristo. Cristo es el prototipo del ser humano, el hombre perfecto. Entonces Él es el analogado, y el secundario o subordinado es María. En este sentido, la misma redención que ella recibe de la única redención de Cristo, ella la puede distribuir como medianera de todas las gracias, dispensadora de todas las gracias. En ese sentido, ella podría también definirse como una corredentora que toma del depósito de todas las virtudes infinitas que tiene la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, para distribuirlas a todo el género humano. No sé si me hago entender, pero esto está clarísimo. Cualquier duda, pregúntenme, escríbanme, llámenme. Además, entonces, María, un poco repasando, María recibe análogamente todos los privilegios de la humanidad de Cristo de un modo secundario y de un modo subordinado. Ella misma está subordinada al único redentor del mundo, de la humanidad. Entonces, además, aquellos privilegios de Cristo que se derivan de su unión hipostática, por ejemplo, la adoración. Acuérdense que la humanidad de Cristo es adorable por su unión hipostática con su divinidad. Jesucristo es adorable en su humanidad porque está unido a su divinidad. También se deben aplicar a María, pero de una manera más laxa o impropia. Por ejemplo, la Iglesia lo define con el culto de hiperdulía. La dulía es el culto de veneración a los santos. La hiperdulía, que es un culto de veneración más fuerte y más profundo a la Santísima Virgen María, porque el culto de latría solamente es a Dios, porque es Dios. Solamente a Cristo en su humanidad y divinidad, porque es Dios. El culto de latría. Recuerdan la palabra latría, que viene de la idolatría, ¿verdad? Que dicen los que adoran un ídolo. Nosotros adoramos. Latría significa adoración, solo se la debemos a Dios. Entonces a María no le podemos dar, por supuesto, ese culto de adoración como Dios, porque ella no es Dios. Porque es una criatura humana perfectísima, la primera criatura humana. Entonces a ella se le debe el culto que se le debe a Cristo, pero rebajado, digámoslo así, en un culto de hiperdulía. Sin embargo, aquellos que producen indirectamente
de ese se pueden predicar de María con una analogía propia, ¿verdad? Por ejemplo, la glorificación corporal de María. El cuerpo de María ya está glorioso como el cuerpo de Cristo. Porque la Sagrada Escritura, por ejemplo, y la tradición nos dice que María asunta al cielo ya fue glorificado su cuerpo. Consta por la misma tradición la definición dogmática, la Sagrada Escritura implícitamente y toda la fuente donde nosotros podemos tomar la glorificación de María, ¿verdad? En el cielo, en cuerpo y alma, asunta al cielo. Significa, por lo tanto, que ella, de alguna manera, tiene su cuerpo glorificado como Cristo tiene su cuerpo glorificado. En ese sentido, entonces, que hablamos en ese principio de semejanza. Ella tiene mucha semejanza, pero sin confusión. Recuerden ustedes, ella es criatura y Jesucristo es Dios. Dios como tal no es criatura. La criatura no se puede comparar a Dios. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, el culto de adoración solamente se lo podemos dar a Cristo y no a María. A María le tenemos que dar un culto al nivel de su dignidad como criatura humana singularísima, preparada de una manera eminente para ejercer aquella función de maternidad divina de su Hijo Jesucristo y su misión de medianera. Yo quiero repetirlo, eso de medianera, porque el Concilio Vaticano II lo retoma. Muy bien, el quinto aspecto o el quinto elemento de la introducción, para que después caemos al segundo capítulo, ¿verdad? Entonces, el último componente de la introducción habla sobre las referencias bibliográficas de María. Fíjense bien que hablamos referencias bibliográficas de María, no hablamos de la bibliografía de la Mariología, que eso es otra cosa. La referencia bibliográfica es meramente a María. La Sagrada Escritura, por ejemplo, no aporta ningún dato de María hasta el momento de la Anunciación. Por lo tanto, tenemos que recurrir a la tradición apostólica para poder conocer algo de la historia de su vida. La liturgia, por su parte, desde tiempos inmemorables, antiquísimos tiempos, incluso desde la iglesia naciente, la iglesia siempre celebra a Joaquín y a Ana como padres de la Santísima Virgen María. Por ejemplo, San Epifanio es el primer santo padre que los denomina de esta manera: San Joaquín y Santa Ana, papás de la Santísima Virgen María. Por su parte, San Juan Damasceno, San Modesto de Jerusalén, etc., los llaman del mismo modo a los papás de María, San Joaquín y Santa Ana. Entonces, de aquí es que el Papa Benedicto XIV lo considera una sentencia heredada de la común tradición oriental y occidental de la fe cristiana, de la Santa Iglesia Católica. Benedicto XIV ya es, hablando de las épocas antiquísimas, es moderno para nosotros. 1700, 1800, creo que 1800 y pico. Porque ya Benedicto XV estaba en el 1900. Muy bien, entonces se sabe con certeza que María nació en Palestina, aunque no conocemos ni el lugar ni la fecha precisa. Los estudiosos de la tradición de la iglesia hablan de alrededor del año 729 y 733 de la fundación de Roma. Porque en aquel tiempo pues, el calendario se regía por los acontecimientos de Roma. No estaba el calendario nuestro moderno, ¿verdad? Ahora, con relación al linaje al que pertenecía María, hay dos opiniones. Que es originaria de la tribu de Judá y del estirpe de David, dice San Lucas, el 1.32, en el 3.23 y en la carta a los Romanos 1.3.
María, descendiente de la tribu de Judá y de la estirpe de David. Fíjese que no solamente de José adquiere jurídicamente Jesucristo el nombre de hijo de David, sino también por parte de María. María tiene una cierta descendencia también de la estirpe de David. También dice el Evangelio de San Lucas 1:36 que pertenece María a la estirpe sacerdotal por su parentesco con Isabel. Acuérdense que Isabel era la esposa de Zacarías, sacerdote del templo, sacerdote de la antigua alianza del templo de Jerusalén. Entonces, por lo tanto, María, por esta referencia a su prima Santa Isabel, entonces sacamos la deducción que ella es de la estirpe sacerdotal, de la estirpe de Aarón, dice San Lucas 1:36 y San Lucas 1:5. Entonces Jesús, atendiendo a su filiación jurídica, decíamos anteriormente por José, es hijo de David, y según su filiación carnal es hijo de Aarón, o la descendencia sacerdotal, estirpe sacerdotal por parte de su madre María. Entonces, por lo tanto, el Mesías junta en su persona el carácter real y el carácter sacerdotal, porque recuerden que él era el rey y también era el sumo y eterno sacerdote, según el rito de Melquisedec, el sumo sacerdote. Entonces, la reflexión está preciosa en el sentido que Jesucristo, el Mesías, une pues esos dos caracteres en su persona: el carácter real por la realeza que tiene la descendencia jurídica de David, y el carácter sacerdotal por la descendencia, la estirpe sacerdotal que tenía su madre, la Santísima Virgen María, nuestra madre. Entonces, por otro lado, María fue desposada con un varón de la casa de David llamado José, hijo de Jacob, dice la genealogía de San Lucas 1:27 y la genealogía de Mateo 1:18. Y era de profesión artesano, también dicen los textos. El matrimonio del pueblo de Israel se realizaba siguiendo la tradición judía. Ese matrimonio de José y María siguiendo la tradición judía. Primero eran los esponsales y después las nupcias. Los esponsales, que ya tenía carácter jurídico, y posteriormente las nupcias, que era la introducción de la esposa en la casa del esposo. Por eso cuando el ángel le revela a José, le dice: no temas en recibir a María, tu esposa, en tu casa. Eso significa que no tema de cumplir el resto de la tradición judía, que era el primero los esponsales, el desposorio, y después las nupcias. Entonces él no quería hacer las nupcias. Acuérdense que en sueños el ángel le revela que no tema, porque el niño en ella es obra del Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, es decir, la introducción pues de la Santísima Virgen María en la casa del esposo era un segundo momento del matrimonio según la tradición judía. Entonces, por el Evangelio nosotros sabemos que la anunciación del ángel a María tuvo lugar cuando ya se había realizado los esponsales, pero no se había realizado las nupcias. En ese intervalo se da la anunciación. Y todo esto tomando como referencia la matanza de los niños de Herodes. La huida a Egipto debió ser en el año del nacimiento de Jesús. La huida a Egipto debió ser al año del nacimiento de Jesús. O sea, Jesús, según la tradición, salió huyendo a Egipto cuando tenía 1 año, no más. Es decir, a finales del año 749 de la fundación de Roma. La permanencia en Egipto debió durar, según los expertos, más de 2 años. Volviéndose a Nazaret. También al niño Jesús perdido allá en el templo debió realizarse, según el calendario romano, en la Pascua del año 761 de la fundación de Roma. Por los datos suministrados
por parte del evangelista San Lucas, en el capítulo 3, del 1 al 2, sabemos que Juan el Bautista comenzó a predicar el año 15 del imperio de Tiberio César. Y con estos datos se puede precisar que Jesucristo tenía alrededor de 31 años y que María tenía entre 46 y 50 años y que a la muerte de Jesús María habría tenido unos 49 años a 53 años. Pero esto es solamente tradición, es un poco de referencia histórica que habría que constatar, años más, años menos. Yo creo que en eso nosotros no tenemos que andar buscando datos exactos, porque es más o menos la referencia que nos hace la teología para que nos demos idea de todo de cómo sucedió esta realidad, pues de la vida de la Santísima Virgen María. Entonces, a partir de estas fechas, aparece en los Hechos de los Apóstoles ella esperando la venida del Espíritu Santo junto con los apóstoles. Por la escena del Calvario nosotros sabemos también que Juan la acompañó, y porque Jesús le dijo, recibe a tu madre, a tu madre y a tu hijo, también sabemos por el Evangelio pues que ellos empezaron a vivir juntos, definitivamente. María al cuidado del discípulo amado Juan. Capítulo 2. Una breve historia de la Mariología. Esto ya es distinto, es historia del estudio mariológico que hace la Iglesia. La referencia bibliográfica de María es otra cosa. Ahora veamos entonces una breve historia de la Mariología. En esta breve historia de la Mariología tenemos una breve introducción. Haremos un estudio de la época patrística, un estudio de María en la Edad Media, María en la Edad Moderna, María en la Edad Contemporánea hasta nuestros días, y también María en el Concilio Vaticano II. Este es el segundo capítulo. ¿Qué nos dice entonces en esta breve historia de la Mariología? En cierto sentido, puede decirse que la reflexión creyente sobre la Santísima Virgen María tiene ya comienzo en los mismos escritos neotestamentarios, o sea, en los mismos escritos del Nuevo Testamento. Está un poco ya la reflexión creyente sobre la Santísima Virgen María. Todo lo que se refiere o lo que se relata en la Sagrada Escritura se estima teológicamente significativo y perteneciente a la integridad de lo que debe ser predicado en la Iglesia, para la Iglesia, a la Iglesia y recordado por la Iglesia. Entonces todo lo que dice la Sagrada Escritura, recuerden que el magisterio de la Iglesia es la interpretación autorizada de la Sagrada Escritura. Entonces todo lo que diga la Iglesia de la misma tradición basada en algunos elementos de la Sagrada Escritura y la tradición apostólica, todo eso es lo que se debe predicar, dice la teología, íntegramente sobre la Santísima Virgen María. Muy bien, vamos a la época patrística. San Ignacio de Antioquía, que muere en el año 110, para él la doctrina mariológica se encuentra insertada en la polémica antidoceta. Esto quiere decir que es una apología, una defensa de la fe de San Ignacio de Antioquía, una defensa de la fe de San Ignacio de Antioquía en contra de los docetas. Acuérdense que los docetas negaban la humanidad de Cristo. Cristo pertenece, decía San Ignacio, al estirpe de David por nacer verdaderamente de María Virgen. Por eso fue verdaderamente concebido y engendrado por Santa María Virgen, dice en sus documentos a los Efesios, San Ignacio de Antioquía. Y también dice San Ignacio que esta concepción fue virginal y que esta virginidad pertenece a uno de esos misterios ocultos en el silencio de Dios.
Nosotros por la misma estudio, el mismo desarrollo de la Mariología, hemos comprendido que Dios quiso preparar con todos estos elementos a ver, déjenme decirles bien, los elementos de privilegios y de gracia que necesitaba la Virgen. Nosotros ya sabemos por qué. Sin embargo, San Ignacio de Antioquía, en ese momento, él decía, por ejemplo, esta virginidad de María, dice, es uno de esos misterios ocultos en el silencio de Dios. Ya nosotros sabemos por qué Dios preparó la virginidad perpetua de María, porque era demasiado santo y puro, él como Dios, para venir a morar en un cuerpo que no fuera ni virginal, ni puro, ni santísimo. Entonces, por lo tanto, reafirmamos esa teología mariológica de San Ignacio de Antioquía. La concepción y el parto aparecen ligados a la cristología en San Ignacio de Antioquía, como el modo de entrada del verbo en nuestro mundo. Esa fue la forma de que Dios quiso entrar en nuestro mundo, que se da la unión hipostática, por la concepción y el parto de la Santísima Virgen María. Porque todo esto, esta experiencia mariana de la anunciación, el embarazo, el mismo parto, todo esto va ligado a la cristología. Tenemos que decir, ante todo, por lo tanto, que la Mariología es totalmente cristocéntrica, porque María depende totalmente del misterio de Cristo. Porque fue el modo, como repetimos, el modo de que Dios quiso entrar a través de su verbo en nuestro mundo. Y que afecta radicalmente esta verdad de el verbo que entra en este mundo, esta verdad de su carne y de su relación con el género humano. El misterio de la virginidad, por lo tanto, de María aparece estrechamente ligado con otros misterios guardados también por el silencio de Dios y que directamente son referidos a su voluntad salvífica sobre los hombres. Dios en su voluntad salvífica quiere venir a vivir con nosotros, quiere nacer como nosotros. Entonces, por lo tanto, prepara con privilegios y gracia a ese cuerpo virginal de Santísima Virgen María para poder él, en su gran dignidad de Dios, en su gran divinidad, encontrar un lugar digno para esa divinidad y esa santidad de Dios. Por eso es que es grande María. Además de que María, si Dios la preparó desde el comienzo para tantas cosas hermosas, con tantos privilegios, con tantos dones, nosotros no podemos decir que al final Dios la paseó con ella, porque podemos decir, Pangán murió. Si la adornó con todos los privilegios anticipados hasta para la misma muerte, y después decimos que murió, como que Dios fracasó. Yo pienso así, que Dios, si nosotros creemos que Santa María Virgen muere, es porque Dios dice, ok, ya hiciste todo, ahora pues morite. No es así. Yo creo que tiene que tener consistencia toda la dogmática de la Mariología, desde su inmaculada concepción hasta su gloriosa asunción al cielo y su glorificación como reina de toda la creación. Muy bien, en la misma época patrística, analicemos el paralelismo Eva-María. Acuérdense que San Pablo habla en los Gálatas, hace unas comparaciones, la primera Eva, la nueva Eva, el primer Adán y el nuevo Adán. Ese paralelismo vamos a analizarlo en este momento. Estamos en la época patrística de los santos padres. San Justino, que muere en el año 167, la reflexión mariana aparece remitida al Génesis 3.15. Recuerden qué cosa es el Génesis 3.15, el protoevangelio,
¿Qué quiere decir protoevangelio? El primer evangelio. ¿Qué quiere decir el primer evangelio? Perdonen la repetición. Quiere decir el primer anuncio de salvación que está en la Sagrada Escritura. El primer anuncio de salvación que está en la Sagrada Escritura está en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15. En aquellas palabras que Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. El linaje de la mujer aplastará tu cabeza, mientras tú intentarás morderle. Ese es un anuncio de redención. En el mismo momento que el hombre y la mujer caen en desgracia, caen en pecado, son expulsados del paraíso terrenal, entonces Dios ahí mismo hace una promesa de redención. Ese es el protoevangelio, el primer evangelio que está en el Génesis 3:15. Entonces San Justino liga la reflexión mariana a Génesis 3:15 y ligada también al paralelismo antitético de Eva y María. Si por Eva entró el pecado, por María entró la gracia. Eso es la antítesis, o sea, lo contrario, quiere decir antítesis, ¿verdad? Entonces es un paralelismo, pero antitético, o sea, un paralelismo de cosas diferentes. Una hizo lo malo, otra hace lo bueno. Eso es el paralelismo antitético de Eva María. Por ejemplo, San Justino en el diálogo con Tifón, Justino insiste en la verdad de la naturaleza humana de Cristo y en consecuencia insiste en la realidad de la maternidad de Santa María Virgen sobre Cristo. Y al igual que en San Ignacio de Antioquía, San Justino resalta la verdad de esta concepción virginal que está incluso anunciada en la profecía de Isaías. E incorpora a San Justino también el paralelismo Eva y María a su argumentación teológica en defensa o en la apología, o sea, la defensa de la fe mariana de la Iglesia, digámoslo así. También este paralelismo del Génesis 3:15 se encuentra en dependencia de la afirmación paulina de la Carta a los Romanos capítulo 5, que es concerniente al paralelismo, dijimos antes, de Adán-Cristo. Un paralelismo antitético también, porque si por un hombre entró la muerte, por otro. El primer Adán trajo la muerte, Cristo, el segundo Adán, trajo la vida. Ese es el paralelismo antitético de San Justino y de San Ignacio de Antioquía. Entonces, los estudiosos de la tradición, de la teología y de la Sagrada Escritura suelen llamar principio de recirculación a esta reflexión teológica de que la caída y su recuperación existen un paralelismo antitético. O sea, si por un hombre entró el pecado y la muerte, por otro entró la gracia y la vida. Ese es el paralelismo antitético, pues, de estas dos referencias que hace San Justino. Eva María, Adán Cristo. ¿Qué dice San Irineo de León? San Irineo de León, que muere en el año 202, también utiliza el paralelismo Eva-María y en él adquiere su pleno desarrollo teológico. A este paralelismo se debe además, y a San Irineo de León, la analogía que existe entre María y la Iglesia. Otra referencia analógica que se hace, la analogía es la comparación. Entonces hace además San Irineo la comparación entre María y la Iglesia. María siempre virgen, la Iglesia siempre virgen. En el ambiente polémico contra el gnosticismo y los docetas, San Irineo insiste en la realidad corporal de Cristo. Recuerden que ellos negaban la humanidad de Cristo. Y también insiste en la verdad de su generación humana.
y hace de la maternidad divina de María una de las bases de su cristología. Miren qué interesante. San Irineo hace de esa misma maternidad divina entonces la base de su cristología y de su soteriología, porque es la naturaleza humana asumida por el Hijo de Dios en el seno de María la que hace posible que la muerte redentora de Jesús alcance a todo el género humano. Qué cosa más linda. Fíjense ustedes entonces que San Irineo, en él llega a su plenitud ese desarrollo teológico de la Mariología, porque dice él entonces que él hace la base de su maternidad divina de María, la base de su cristología, porque es en la naturaleza humana que el Hijo de Dios asume en el vientre de María lo que hace posible que su muerte, la muerte de su cuerpo humano, alcance a todos los géneros, a todo el cuerpo, a todos los seres humanos, a todo el género humano. Entonces, esta lucha de San Irineo de León contra el gnosticismo le lleva a destacar el papel maternal de Santa María Virgen en su relación con este nuevo Adán, Cristo, y en consecuencia le lleve a destacar el papel activo también de la Santísima Virgen María en su cooperación con el Redentor. Miren, aquí hay otra definición de la corredención de María. No es que María sea paralelamente que redima al mundo a la par de Cristo, no es así, sino que ella toma de la riqueza infinita de la redención de Cristo para distribuirla a todos. Por en ese sentido, tenemos que estar claros de la corredención de María, porque ya San Irineo en el año 202 ya decía pues que el papel activo que desarrolló la Santísima Virgen María en la obra de la redención, eso la hace a ella una cooperadora totalmente activa en la obra del Redentor. Desde que ella misma da su carne, da su sangre para que el Verbo de Dios tenga cuerpo humano, desde ese mismo instante de la encarnación, ella está cooperando de una manera activa a la redención del género humano. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.